Buenas tardes, hoy en otro programa de Cristianos Bíblicos voy a hablarles sobre un tema que nos atraviesa a todos como iglesia en general, a todas las denominaciones cristianas, que es el tema de la salud mental. Es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, me llama la atención y quería comentar cuál es mi opinión al respecto como cristiana bíblica que me considero, o por lo menos intento serlo con la gracia de Dios, sobre este tema tan difícil. Bueno, sabemos que hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles, eh, algunos de ellos consultan profesionales, otros no, algunos buscan sanación dentro de la misma iglesia, en retiros o en lo que sea, porque tienen mucha angustia, mucha soledad en algunos casos, una lucha muy fuerte con su patología, digamos, sea depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad en su variedad de formas, ¿no? Ataque de pánico, agorafobia, fobia específica, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, bueno, después el trastorno obsesivo compulsivo y tantas otras problemáticas, ¿no?, de salud. Y llegan a la iglesia muy cargados con toda la lucha que están pasando, muy cargados. Y muchas veces no se los entiende en la iglesia. Ese es el gran problema. Muchas veces llegan y les dicen, mira, vos tenés que ir a este retiro porque ahí te vas a sanar, vos tenés que recordar todo lo de tu pasado para sanar, tener este recuerdo y así Dios te va a sanar. Otras veces se los deja de lado porque dicen, no, bueno, está mal, se le dice loco de forma despectiva. Sabemos que todavía en el siglo XXI estamos con estos prejuicios. Entonces quería comentar qué opino yo. Miren, primero, y voy a hacer un argumento bíblico y también desde lo psicológico, eh, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santos y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, fiel es el que os ha llamado y Él es quien lo llevará a cabo. Es decir, tenemos tres componentes de nuestro ser: el espíritu, el alma y el cuerpo. Desde la tradición cristiana se dice que el espíritu es aquello que se comunica con Dios. Eso es lo que va a quedar cuando nosotros muramos, cuando nos partamos al destino que nos toque, digamos, el cielo o el infierno. Entonces vamos a tener, el espíritu va a llegar a Dios, en el caso de que estemos en el cielo, ¿no? Con ese espíritu nosotros oramos a Dios, pedimos sanación interior, pedimos sanación para otras personas. Con ese espíritu también nos comunicamos con Dios, le agradecemos por cada día de vida, le agradecemos por todas las bendiciones, pedimos por los que tienen ciertas necesidades, ¿no? Oramos por los demás para que sean fuertes, ¿no? Ese es el espíritu que se comunica con Dios. Tenemos el alma sería lo psicológico, y tenemos el cuerpo, nuestra biología. Así que esos tres componentes de la tradición cristiana, ¿no? Si bien los judíos hablaban más de cuerpo y alma, consideraban también que era una unidad del ser humano. Y desde la tradición cristiana, desde más que nada Pablo, se habla de estos tres componentes dentro del ser humano. Sabemos que existen enfermedades físicas, afectan a un órgano o varios órganos. Así como existen enfermedades físicas, existen enfermedades psicológicas. Así que eso existe, es una realidad y no lo tenemos que negar, porque algunos lo niegan. Algunos dicen que todo es espiritual. Algunos te dicen que las enfermedades psicológicas no existen y es porque la persona no oró lo suficiente, o porque tiene un problema espiritual, porque, no sé, le abrió puertas al diablo y por eso tiene esta enfermedad psicológica. Y no es así. Las enfermedades psicológicas existen. Así como uno puede tener, no sé, diabetes, otra persona puede estar padeciendo depresión, o las dos cosas. Entonces no tenemos que pensar en un reduccionismo, es decir, tenemos nuestra biología, nuestra parte, nuestro físico. Dentro de esa biología tenemos algo que se llama cerebro, ¿no? El cerebro a veces tiene un déficit de neurotransmisores, o una desregulación de los sistemas de los transmisores, que hace que una persona tenga, por ejemplo, depresión. Tenga menos serotonina, menos dopamina, y eso es biológico. Otra persona puede tener el sistema del peligro, digamos, la parte de la amígdala más activada que otras personas, y por eso tiene más ansiedad, ¿no? Desde el punto de vista biológico, entonces tenemos que casi todas las enfermedades psicológicas tienen un componente biológico.
aparte de psicológico, pensamientos negativos, por ejemplo, la depresión de sí mismo, del mundo y del futuro, en la ansiedad, preocupación excesiva sobre alguna amenaza que consideran que es peligrosa y por eso tienen ese miedo. El pánico es miedo a partir al otro mundo, digamos. En el caso de la fobia, es fobia a determinado objeto. En el caso de la fobia social, es fobia a la exposición a las personas, ¿no? A exponerse a relaciones sociales o hablar en público. Entonces, tenemos lo biológico y lo psicológico. Por ejemplo, trastorno bipolar sin medicación no funciona. Ya se descubrió que es biológico y que lo psicológico lo que hace es que la persona genere hábitos para que no tener crisis tan seguido, ¿no? Entre lo bipolar y la parte de depresión, la manía y la depresión, mejor dicho, entre los dos polos. Así que tenemos lo biológico y tenemos lo psicológico. No hay que hacer un reduccionismo ni decir que todas las enfermedades psicológicas en realidad son de neurotransmisores o de un problema del sistema límbico o lo que sea dentro del cerebro. Y tampoco decir que es todo psicológico y que no hay que tomar medicación. Para eso existe. La mayoría de las personas necesitan la medicación psiquiátrica y aparte lo psicológico, el tratamiento psicológico. Unas personas con el tratamiento psicológico quizás se recuperan, pero en casos más leves, por ejemplo una depresión leve, pero quizás una depresión un poco más grave, un trastorno de ansiedad un poco más grave y necesita medicación. Entonces nunca hay que descartar eso, que las personas pues sepan que tienen la posibilidad, no siempre, ¿no? Depende de cómo es el servicio de salud en el país que uno está, de poder consultar con psiquiatra y con psicólogo si así lo considera. Así que tenemos lo biológico y tenemos lo psicológico. Tenemos la parte del cuerpo, la parte del alma. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu nuestro? El espíritu que se comunica con Dios. ¿Podemos tener influencia espiritual demoníaca? Sí, por supuesto que sí. ¿En qué casos? Puede ser que le abramos la puerta por la nueva era, cuestiones como el Reiki, el yoga, las constelaciones familiares, aromaterapia, consultar con un adivino, consultar con astrólogos, todo eso que sabemos que la Biblia misma en Deuteronomio 18 lo prohíbe. Todo eso abre puertas. Es cierto, hay personas que están enfermas por influencia demoníaca, porque le abrieron puertas, porque permitieron que entre el espíritu del diablo en ellos. Lo permitieron. Sin embargo, unas de ellas pueden buscar a Dios y ser libres de eso mediante la oración de los hermanos que tienen los hermanos de la iglesia y también su aporte personal, ¿no? Tenemos entonces lo biológico, lo psicológico y la parte que se comunica con Dios, lo espiritual. Ahora decir que lo psicológico, o sea, por ejemplo, una persona tiene depresión, supónganse, porque en su infancia sufrió una relación conflictiva con un padre o su madre, ¿no? El padre o la madre, y reducir todo a eso es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis tiene más de 100 años ya. Así que esa teoría es bastante antigua en cierto sentido. Todo lo que es el psicoanálisis puede servir para cuestiones teóricas, en algunos puntos puede servir, pero no para una terapia psicológica. Hoy en día las terapias psicológicas validadas no van por el lado del psicoanálisis, van por el lado cognitivo-conductual y en algunos casos sistémico. Pero muchas veces he visto yo retiros y lo he visto, prácticas como que un hermano haga de como que es el padre y una hermana haga que es de la madre y uno va a abrazar a la persona que representa al padre y la persona que representa a la madre, porque dicen los problemas psicológicos se reducen solamente a relación con el padre o la madre, cuando sabemos que el ser humano es mucho más complejo que la relación. Sí es cierto, la relación con los padres es muy importante. Si la madre es un desastre, la maltrata o no le hace caso, ahí sí tenemos, puede ser una patología, ¿por qué no? Pero reducir solamente a eso, no. Hay que ver el resto de la familia, cómo se lleva después en el jardín, en la escuela. Somos mucho más complejos. Sí, somos seres sociales de relación, que necesitamos el apoyo del entorno, todo lo que quieran, pero reducir a categorías que ya tienen más de 100 años, eso es un reduccionismo, es decir, que es psicológico por ese motivo. Entonces muchas de las prácticas de sanación que vi están orientadas a la sanación paterna o materna, con lo cual ya de por sí es un reduccionismo. Es un reduccionismo en ese sentido, decir que es por una cuestión edípica, como se dice. Muy bien, entonces somos cuerpo, alma y espíritu, eso nunca hay que olvidar, tenemos de ese detalle. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que conocemos tiene depresión?
acompañarla, sostenerla y decirle que con Jesús va a poder salir adelante. Y que aparte de la fe, tiene que consultar a los profesionales. Porque ¿qué pasa? Mucha gente piensa que solamente yendo a los retiros se va a sanar. Que solamente yendo a un retiro de sanación ya va a estar bien. Y yo he escuchado casos en los que hay personas que van a retiros y les agarra peor el problema psicológico. Porque es tanto las prácticas son muy fuertes espiritualmente y la persona quizás termine peor y no todos les sirven los retiros de sanación. Y ahora voy a ver cómo actuó, voy a leer primero de Reyes 19. Algunos dicen que en este caso Elías tenía depresión. No lo podemos saber por las categorías actuales, ¿no? Obviamente del Antiguo Testamento hasta ahora hubo muchos avances científicos, pero tenemos Primera de Reyes, ¿no? Vamos a leer Primera de Reyes. A mí siempre me gusta tener la Biblia así en papel, digamos. Primera de Reyes 19. Bueno, ¿qué le pasó a Elías? Vamos a ver qué dice. Voy a empezar desde versículo 4. 19:4. Primera de Reyes 19, versículo 4. Caminó por el desierto una jornada hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo: ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, pues te queda un camino muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego el susurro una brisa suave. Al oírlo Elías se enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Yahvé le dijo: desanda tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues unge rey de Aram a Jezael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Mejolá. Al que escape a la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. Palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, una persona como Elías, profeta de Dios, una persona que tenía responsabilidad, que no tenía ganas de comer, digamos, que estaba mucho tiempo recostado, que el ángel de Yahvé lo reconfortó, lo ayudó en ese camino, y después tenemos a Dios que, que habla con él ya directamente Dios. Y vemos cómo no estaba Dios, no estaba en el terremoto, no estaba en el huracán, no estaba en el fuego, estaba en una brisa suave. Y con esa brisa se mantuvo en pie a la entrada de la cueva donde estaba. Es decir, Dios no necesita cosas espectaculares, Dios no necesita una super sanación de liberación, un gran despliegue de un hermano que tiene como superpoder, es decir, sos sano en el nombre de Jesús. Dios puede obrar y puede sanar en lo cotidiano. Vamos todos los domingos a la iglesia, en la oración de todos los días, en la perseverancia que tenemos como cristianos, en asistir a los lugares santos, a encontrarnos con Dios, ¿no? Y en la oración diaria. Y también en la fortaleza que nuestros hermanos nos pueden dar, en eso. Entonces, Dios no actúa en cosas espectaculares. Dios puede actuar en cosas espectaculares, Dios puede hacer milagros, sí. Pero no podemos pensar que todo el tiempo Dios va a hacer milagros, sino que también pensemos en que Dios puede actuar en cosas que por ahí a gente insignificante, una brisa suave. Y Dios estaba en esa brisa suave. No estaba en el terremoto, ni en el huracán, ni en el fuego, estaba en la brisa. Estaba ahí en esos pequeños, hasta en un pequeño detalle como ese que nadie lo puede percibir.
Y Dios le da ánimo a Elías, en este caso, ¿no? Más allá de que las categorías diagnósticas de depresión son más actuales y quizás no se acomodan totalmente a lo que le pasaba a Elías. En este caso, bueno, había idolatría, el pueblo se había ido con los Baales, no siguieron a Dios y él como profeta se sentía mal porque era el que tenía que advertir al pueblo y le advirtió al pueblo, miren, no sigan a los dioses paganos, sigan a Dios solamente. Y al pensar el que había fracasado en su misión y que encima lo querían mandar para el otro mundo, entonces ahí obviamente uno entra en depresión o en una crisis. Bueno, entonces vemos acaso ahí, Dios confortó a Elías en una brisa suave. Eso quiere decir, Dios puede sanar a cualquier persona que tenga una necesidad en cuestiones cotidianas. No necesita cosas espectaculares. Dios puede sanarte. Dios puede sanarte y tenés fe que Dios puede sanarte de todo lo que estés pasando. Mateo 4:23. Bueno, sabemos que Jesús sanaba. Jesús sanó a endemoniados, Jesús sanó a personas con problemas físicos, a paralíticos. En Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando a sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. En otras versiones dice toda enfermedad y toda dolencia. Sabemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no se conocían las enfermedades mentales porque faltaba mucho recién a partir del siglo XIX, XX empieza después de Cristo se empieza a sistematizar la categoría de las enfermedades mentales, a clasificarlas por nombre, por síntomas, pero no tenemos en la Biblia eso. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no se habían prestado atención en eso, no teníamos las herramientas actuales, ¿no? Y Dios puede haber sanado gente con patologías, psicologías tranquilamente, porque aparte no está escrito todo lo de la Biblia, o sea, está escrito lo que es para nuestra salvación, que si se escribiera, dijo Juan, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús no alcanzaría en este libro, se tendría que escribir mucho más. Quizás muchas de las personas que estaban sufriendo ahí también padecían algo psicológico, ¿por qué no? Entonces Dios puede sanar desde lo psicológico también a una persona que está con un problema psicológico, por supuesto que lo puede sanar. Por más que no esté en la Biblia específicamente. Lo sí tenemos el caso de Elías, que puede ser un momento, no necesariamente una depresión, un momento de tristeza, pero una tristeza tan profunda que lo llevó hasta no querer vivir más. Entonces, algunos piensan que por no comer, por estar mucho tiempo acostado, bueno, pues son síntomas de depresión. Pero no son todos los síntomas, habría que ver, ¿no? Más específico, pero no se puede aplicar categorías actuales a algo antiguo, ¿no? Cuando todavía no había avanzado la psiquiatría ni la psicología. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Si nosotros tenemos problemas de salud mental, tenemos que contar con profesionales como psicólogos y psiquiatras. Y si un hermano hermano en la fe, está padeciendo una enfermedad psicológica, acompañarlo, decirle que puede en Jesús, que Dios puede sanar y no necesita cosas espectaculares, que Dios puede sanar en el día a día. Y quizás Dios pueda sanar en el día a día, en la perseverancia que tiene esa persona en la fe. ¿Por qué no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Nuevamente, primera de Tesalonicenses 5, esta vez versículo 14. Os exhortamos a sí mismos, hermanos, a que reprendáis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. O sea, sostengan a los débiles, sean pacientes, si alguien está en debilidad, si alguien está pasando por algo difícil, sostenerlo, decirle que puede Jesús, de que es posible que se sane. Y si no, bueno, si no es posible la sanación, en algunos casos de enfermedades psicológicas, como el trastorno bipolar, que sabemos que no tiene cura, o una depresión muy grave, saber que Dios va a poder estar en esa parte con él, que va a poder bendecir su vida, de que él puede ser instrumento de Dios a pesar de su debilidad, en este caso una enfermedad psicológica, que Dios puede obrar en esas personas, como decía Pablo, que actuaban los débiles para confundir a los fuertes. Eso era de, si mal no recuerdo, 1 Corintios 1, que decía eso, que Dios puede obrar, o sea, Dios no actúa en los que son fuertes, Dios actúa en los débiles. Sí, 1 Corintios 1. Eso, para de los débiles, para los fuertes. Versículo 27, 1 Corintios 1, 27. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a nada lo que es. De ese modo ningún mortal podrá alardear de nada ante Dios.
De los viene que estéis en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, en los débiles Dios actúa. No es en los que son fuertes, no en los que se creen súper espirituales, que no les pasa nada. Decir, bueno, a mí un diablo no me hace nada porque estoy en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes? Y si a un momento te caes, si a un momento te pasa un problema psicológico, un problema físico, ¿qué vas a decir? ¿Que porque sos cristiano eso no te va a afectar? Por supuesto que te va a afectar, somos humanos. Y si un hermano está débil, no es por un problema espiritual, a veces. La mayoría de las veces no es por un problema espiritual. La mayoría de veces es un problema psicológico y psiquiátrico. No es porque está alejado de los caminos de Dios. Entonces, decir, esta persona, cuidado con esta persona porque tiene un problema psicológico, no está bien. En vez de estar hablando mal de esa persona, ¿por qué no oramos por esa persona? ¿Por qué no le invitamos a nuestro grupo en la iglesia? ¿Por qué no le decimos, vení, sos bienvenida a la iglesia? Dios puede sanarte. Quizás no comprenda lo que te pasa, porque por ahí no todos son psicólogos, la mayoría no son psicólogos, pero sí puedo acompañarte en esta necesidad que tenés. Invitemos a la gente a la iglesia, digámosle, Dios puede sanarte, Dios puede acompañarte, Dios puede liberarte de este problema que estás teniendo. Y no solamente psicológico, un problema familiar o cualquier problema que tenga una persona. Animar, eso se... Y para seguir, ya que estamos con Corintios, 2 de Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados, ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos consuela a nosotros. Si nosotros estamos desanimados, Dios nos consuela. Pero el hecho de que pasemos por estas pruebas, porque hay personas que pasamos por pruebas, por tribulaciones, por tormentas, podemos consolar, podemos alentar, podemos edificar a las personas que están pasando luego por otra cosa. Entonces esas pruebas nos sirven para darnos cuenta de que no somos súper espirituales, de que nos pueden pasar cuestiones psicológicas, familiares, lo que sea, y que necesitamos a veces de los otros, necesitamos de una palabra de aliento, necesitamos que el otro nos diga, vos podés salir en Jesús, y por ahí la tenemos re clara, por ahí sabemos la Biblia, por ahí somos coordinadores de grupo, tenemos súper liderazgo, y no pedimos ayuda para nosotros mismos, no pedimos oración. O decimos, no, yo no voy a contar a los hermanos porque a ver qué pueden pensar de mí. Si Dios nos consuela, para que nosotros podamos consolar a los demás. Entonces, si a veces estamos pasando por una prueba, por un momento de depresión o de ansiedad o lo que sea, eso nos puede servir para que después a otra persona la podamos ayudar. Y es de ser de bendición para otra persona. Tenemos que ser, como dijo en Génesis 12:2, ser bendición para los demás. Eso es lo que tenemos que ser, edificarnos unos de otros, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si un miembro está débil, los otros miembros también van a sufrir. No estamos separados, no somos como islas, decir, bueno, yo estoy acá con esto y grupito yo con otro. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Cuando uno sufre, cuando un miembro sufre, los demás sufren también. Y tenemos que alentarnos unos a otros. Y del Antiguo Testamento, Isaías 35, esto es muy lindo, me gusta mucho, la verdad. Isaías 35, del 1 al 7. Que se alegre en desierto y sequedal, que se regocije y florezca la estepa, que estalle en flores y se regocije, que lance gritos de júbilo. Le va a ser dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Podrá verse la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decía los de corazón inquieto, sed fuertes, no temáis. Mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa, Él vendrá y os salvará. Es decir, fortalezcamos a los demás, a los que están débiles, a los de rodillas vacilantes, afiancémosle, digámosle, sed fuertes, no teman, sean fuertes, no teman. Dios está con vos. Dios tiene un plan para tu vida y puede sanarte en esta dificultad, puede acompañarte, puede liberarte. Esa es la esperanza que tenemos que darle a las personas. Y yo no soy súper espiritual y no me pasa nada. Somos humanos, todos nos pasan cosas. Y saber que no hay jerarquías en el reino de Dios, que no hay jerarquías, que todos somos iguales ante Dios, que todos somos sus hijos amados, que todos podemos pasar en algún momento por tribulaciones, por problemas así como estos, y que no tenemos que creernos que no nos va a pasar. Y si le pasa a otra persona, o a nosotros, orar y confiar en los profesionales que para eso estudiaron tantos siglos
y que ahora tenemos la posibilidad de que existan tratamientos psicológicos adecuados. Y por último, Romanos 15:4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras conservemos la esperanza. Con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras conservemos la esperanza. La palabra de Dios es alimento para nuestra vida, la palabra de Dios nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da ánimos. Y qué mejor que cuando estamos desanimados, leer la Biblia, leer las lecturas del día, decir, bueno, hoy voy a tratar de leer, voy a empezar a leer a ver si puedo un capítulo, no sé, al principio uno empieza a leer el Nuevo Testamento, después va conociendo el Antiguo Testamento. Y el consuelo que dan las Escrituras, hay un montón de pasajes bíblicos que nos dan esperanza, que nos dan ánimos. Y salmos también, los salmos son muy lindos. Leer las Escrituras y compartir la Escritura a los demás, decir, mira, vos estás desanimado, yo te comparto este pasaje bíblico que te va a animar. El consuelo que dan las Escrituras, que nos da esperanza. Eso es lo que tenemos que dar a la gente. Así que bueno, esa es mi opinión sobre la salud mental. Perdón por la extensión, pero es un tema muy complejo, muy delicado. Y bueno, espero que puedan ser fuertes todos los que están pasando por dificultades, saber que el Señor siempre va a estar con ellos, siempre a todos nosotros, siempre Dios nos va a fortalecer, nos va a animar en las dificultades que tengamos. Mucha fuerza a todos, bendiciones y nos vemos en otro programa de Cristianos Bíblicos.